Bienvenidos a su programa Construyendo la Verdad, en el tema que vamos a tratar sobre los riesgos y los desafíos en el proceso electoral del 2018. Soy Benito Balán. Y Manuel de Anda, servidor suyo. Quisiera hacer un breve recuento histórico del proceso, de los procesos electorales para enmarcar el contexto en el que estamos, Claro. en torno a estos riesgos y desafíos. Hay dos procesos electorales muy enfocados hacia un posible fraude, que fue en 1988 y en el 2006. Tanto fue la Vox Populi en términos de que había habido un fraude, que las actas electorales en el 88 fueron quemadas posteriormente en el gobierno de Salinas, con la participación de Fernández de Ceballos como uno de los principales representantes del PAN en aquella época, y contrario a lo que el mismo Manuel Cloutier luchaba, ¿verdad?, por una nueva elección, y que se conjugó digamos, en un frente increíble con Cuauhtémoc Cárdenas y con la señora Rosario Ibarra de Piedra. Sí. En aquella época, esa foto la tengo bien clara en la memoria, como las fuerzas opositoras reales en ese momento estaban reclamando contra ese fraude que se había impuesto. Y bueno, una de las evidencias institucionales de ese fraude, aunque no le hayan dado el triunfo legalmente a Cuauhtémoc Cárdenas, fue que la mayoría de la Cámara de Diputados, la mayoría absoluta la perdió el PRI, y la oposición llegó a ser la mayoría absoluta, aunque posteriormente, con los arreglos entre PRI y PAN, un amaciato que se fue dando con las concertaciones, pues fue desdibujándose ese proceso democrático. Claro. Cuando vino el 2006, donde Andrés Manuel López Obrador llegó a tener muchas posibilidades de triunfo, igualmente en el gobierno de Calderón fueron destruidas las actas, aunque fue evidenciado, digamos, por algunos académicos, Claro, que tuvieron acceso parcialmente a ellas, en que no checaban las cifras, ¿verdad?, entre lo que se había contabilizado en la elección con lo que habían encontrado en la investigación de archivo con respecto a esas actas. Se había avanzado, sí. Se avanzó un poquito más, pero se volvieron a destruir. De hecho, hubo el libro que habla en las actas, Ajá. ¿verdad? Que escrito por un académico renombrado y muy honesto, ¿verdad? Claro. Y las evidencias también de tipo electoral es que en ese entonces lo que era el partido que apoyaba a López Obrador llegó a ser la segunda fuerza electoral del país, ¿verdad? Lamentablemente, pues eso se fue perdiendo a la fecha que ya pues queda muy desdibujada esa participación, justamente también con las concertaciones entre partidos, y que fue estableciendo el Pacto por México con el gobierno de Peña Nieto, y la introducción de estas reformas energéticas, de la reforma fiscal, la reforma educativa, en alianza entre PRI, PAN, PRD y, claro, los partidos adyacentes, ¿no? Sí. Este es, digamos, el desafío que se presenta para la sociedad mexicana hoy en día,
y para el movimiento que encabeza López Obrador en términos de ir más allá del fraude electoral, porque hoy se presenta evidentemente como un puntero, ¿verdad? Está en promedio dentro de todas las encuestas entre 15 y 20% porcentuales de diferencia con el segundo lugar. Entonces, el momento en el que estamos, a casi ya un mes de la elección, es un desafío muy grande. Ahora me gustaría que abordáramos la parte de los riesgos. Solamente añadiría que históricamente también esa conjunción de las diferentes corrientes que se presentaron en el 88, la corriente democrática que venía del mismo PRI, que se desgaja como la corriente democrática de Cuauhtémoc, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, etc., donde también estaba como simpatizante de López Obrador. Es una corriente importantísima en términos de toda ese caudal de reformas cardenistas, ¿no?, democráticas o socialdemocráticas. Yo me aventuraría a señalarlo de esa manera, que vino a dar pie pues a una alternativa de desarrollo propio para nuestro país, con la expropiación del petróleo y el desarrollo estabilizador, claro, posterior, ¿verdad? Y que esa corriente continúa, ¿verdad?, a lo largo del siglo XX, y que llega representada ahora por López Obrador. Por otro lado está esta corriente democrática opositora, no dentro del PRI, sino fuera del PRI, que fue el Partido de Acción Nacional, que particularmente con Manuel Cloutier se dio como la representatividad más evidente de esa oposición. Claro, claro. Donde estaba configurado fundamentalmente dirigiendo a los empresarios y a las clases medias, ¿no?, también sectores populares, pero lo curioso es que llegaron a conjuntarse en esa protesta contra el fraude electoral del 88, y añadiría que en el momento actual, pues la hija de Maquillo, que es Tatiana Cloutier, está ahora como coordinadora de la campaña de López Obrador, algo sorprendente, claro, en cuanto a la continuidad histórica. Pues es por su cuna, claro, que es una cuna donde realmente es democrática, muy clara, donde ella vivió esa democracia desde su casa. Claro. Y obviamente esto es reflejo de su vida actual. Claro. Y la otra parte que se conjuntó en ese momento fue la señora Rosario Ibarra de Piedra, quien representaba a la defensa de los derechos humanos desde la época de la Guerra Sucia en nuestro país en los 70s. Ella defendió a todas las mujeres que habían perdido a sus hijos. Su propio hijo fue desaparecido, y llegó a ser senadora, diputada y senadora de parte de la oposición. Pero hoy en día esa representación está siendo como manifestada a través de personajes como el padre Alejandro Solalinde, que curiosamente, sin ser del partido Morena, está defendiendo ese cambio que representa Morena. Claro. ¿No? Y que es también muy significativo el hecho de que esté enlazado con toda esa corriente de la defensa de los derechos humanos, en particular de derechos de los migrantes, pero no solamente de los migrantes, sino en general, enlazado con toda esa corriente, ¿no? Claro. Entonces está uniéndose nuevamente en este 2018 en ese gran desafío de superar el fraude electoral
que se ha impuesto en los momentos donde ha habido una verdadera opción opositora y democrática, y además de un linaje cardenista, es decir, socialdemócrata, nacionalista, popular, que hoy en día se ha convertido en un gran movimiento, más allá de lo electoral. Eso es lo que yo quería apuntar en términos históricos de lo que se está como presentando como un desafío hoy en día, ¿no? Sí, y otro, estos desafíos y riesgos, pues también están relacionados con una historia aún más reciente. Básicamente son las elecciones que se dieron en el Estado de México y en Coahuila en el 2017, en donde realmente se llevó a cabo una elección de Estado para favorecer definitivamente la continuidad de los gobiernos priistas en el Estado de México. Específicamente lo que es realmente una cosa muy relevante es lo que pasó en el Estado de México. Y en Coahuila también. Claro. En los dos, pero donde hubo una elección verdaderamente de lo que se llama una elección de Estado fue en el Estado de México, porque ahí pues realmente todo el gobierno, incluso el gobierno federal, el gobierno estatal y obviamente los municipios se tornaron en elementos electorales, es decir, a favor de la elección de un candidato específico. Es decir, se perdieron ahí los principios fundamentales de la democracia, en donde hubo un avasallamiento total de las instituciones del Estado a favor de un candidato, y aún así... Sí, se convirtió en el aparato de gobierno en el aparato electoral a favor del PRI. Claro, exacto. Y aún así, la posibilidad que tuvo de ganar fue mínima. Es decir, bueno, de ganar desde el punto de vista pues de los votos que se dieron a conocer, el conteo de votos, porque fue un porcentaje mínimo en el cual él en apariencia había tenido mayor cantidad de votos. En esa elección también hubo muchísimas acciones alrededor que generaron también una serie de resultados que desfavorecieron a las fuerzas opositoras. Particularmente lo que vino siendo, bueno, tú lo recuerdas perfectamente, las campañas de miedo que hubo, claro, ¿verdad? El uso de las instituciones policíacas para favorecer ese ambiente de represión y de miedo de terror, ¿no?, que existió en el Estado de México. Entonces, eso es uno de los riesgos que tenemos ahorita, porque hay quien ha considerado que el Estado de México ha sido una especie de laboratorio para estas elecciones del 2018. Entonces, realmente hay un libro muy interesante. Si quieres, muéstralo. Que escribió Bernardo Barranco, que es un libro que se llama El infierno electoral. Está prologado por Lorenzo Meyer, que es un historiador del Colegio de México. Y Bernardo Barranco, que es muy conocido, coordina a varias personalidades que escriben diferentes capítulos en el libro. El subtítulo es El fraude del Estado de México y las próximas elecciones de 2018. El libro también está escrito por gente tan relevante como Santiago Nieto Castillo. Es decir, si ustedes lo recuerdan, estaba dirigiendo la FEPADE. Recientemente, cuando él señaló pues los vínculos de Odebrecht, ¿no? De Odebrecht. De una
constructora, ¿no? Sí. De origen brasileño, ¿no? Así es. Y todo el fraude que se ha llevado a cabo en varios países, y como en México no ha ocurrido nada hasta el momento actual. En el momento que él sacó esa información, inmediatamente lo corrieron del puesto. Y en otros países hasta presidentes han renunciado, ¿no? Claro. En el nuestro, nada. Bueno, entonces estamos ante esa situación que es muy importante. Entonces realmente sí vale la pena antes de las elecciones que leamos este libro, porque realmente nos abre mucho los ojos y nos da pautas a seguir para evitar en lo posible la posibilidad del fraude. Aquellos que no tengan acceso o sea difícil pues tener esa posibilidad de leerlo, sería bueno comentarles algunos elementos que dice el libro, ¿no? ¿Como cuáles destacarías tú en términos de, por ejemplo, de la compra de votos y la coacción del voto? Bueno, eso es algo que es muy conocido, es decir, actualmente sabemos, y creo que en general en los medios de comunicación y en las redes, que actualmente se llaman redes sociales, que son las redes electrónicas, hay muchísima evidencia de eso, ¿no? O sea, cómo se emplearon cantidades estratosféricas de dinero dirigidas pues a la compra y a la coacción del voto. Eso definitivamente. Otro, bueno, fueron todas las Quisiera diferenciar un poquito entre la compra y la coacción, ¿no? La compra tiene que ver con el ofrecer dinero directamente o con tarjetas que fueron denunciadas desde el 2012 y luego en las elecciones del 2017 en el Estado de México particularmente, y el Tribunal Electoral desestimó esa denuncia y luego las consideró ahora como autorizadas para la promoción del voto. El problema ahí es de dónde vienen esos fondos, ¿no? Claro. Si esos fondos fueran efectivamente de la repartición que se da de manera legal a los partidos, no habría ningún problema. Claro. Pero el problema es que desproporcionadamente van más allá de lo que se les está pagando a los partidos. Claro. Y entonces, ¿esos fondos de dónde vienen, no? Sí. Hay una triangulación de fondos evidenciado por el gobernador Javier Corral en Chihuahua, donde un personaje del PRI desvió fondos con el ex gobernador del PRI, César Duarte, ¿verdad?, a favor de las elecciones del PRI. ¿No será que también por allá hayan venido al Estado de México, ¿verdad? Claro. No lo sabemos porque despidieron al fiscal, ¿verdad?, que es uno de los autores de ese libro. Claro. Entonces como que se van perdiendo las pistas, aunque por Vox Populi nos vamos dando cuenta de que hay cabos sueltos que no explican y por lo tanto hay un descrédito a lo que dicen. Por el otro lado, la coacción consiste en amenazar a las personas de que si ustedes no votan por tal o cual partido y candidato, se les quitarán de los programas sociales que han sido beneficiados. Y esto pues también es un acto ilícito, claro, ¿verdad? Porque esos son fondos públicos pagados por nuestros impuestos a favor de las políticas sociales del Estado, claro, independientemente que sean de cualquier partido. Sin embargo, son coaccionados a votar de esa manera, ¿no? Y la gente lo permite porque o no está enterada, o no está organizada, o se deja llevar por el miedo, y eso es la coacción. Así es, que realmente viene a tocar y a violentar derechos humanos, pues, porque claro, todo mundo, por principios incluso constitucionales, tenemos derecho al libre pensamiento, claro, y a poder elegir con toda libertad a nuestras autoridades que así lo consideremos.
Y por supuesto, nadie nos puede coaccionar en ningún tipo de institución a que pensemos o a que votemos por alguien en específico. Es decir, el voto siempre tiene que ser libre. Al respecto, digo, nada más recordando, subimos una solicitud a las autoridades electorales mexicanas en la limpieza, en change.org, precisamente sobre la necesidad que tenemos en México de tener campañas limpias y honestas. Claro. Porque uno de los resultados fundamentales es la libertad que da el conocimiento y en la realidad la libertad para votar. Claro. Otro de los puntos que señala el libro es sobre la campaña sucia y de terror, ¿no? Ah, claro. Por eso el nombre de infierno electoral, ¿no? Claro. ¿Quisieras apuntar algo sobre eso? ¿Cómo es que se está dando las campañas sucias? Bueno, precisamente es en relación a lo que solicitábamos a través de esa campaña dirigida a las autoridades electorales mexicanas, porque mucha de la campaña sucia, pues es desacreditar con mentiras y con falsedades a las personas que estén en la oposición, ya sea de un partido o de otro, sobre todo va en relación con un partido que es de gobierno y cómo desarrolla ese tipo de actividades en contra de la otra persona y que generan sobre todo prejuicios, generan miedo y generan desconfianza de las personas en un candidato en específico o de un proyecto en específico. Entonces, realmente uno de los puntos fundamentales es precisamente disminuir al máximo y no permitir las campañas sucias. Yo creo que tiene mucho que ver con cada uno de los ciudadanos, hasta dónde permitimos reproducir en cadena noticias falsas o propaganda que realmente no esté ayudando a identificar las propuestas de los candidatos o constatar los hechos con los datos, ¿verdad? que se ofrecen, sino más bien estar inventando cosas, estar diciendo medias verdades, ¿no? Y eso en las redes sociales es muy común. Por ejemplo, recientemente hubo una denuncia en Estados Unidos del uso en Facebook por parte de se llama Cambridge Analytica, y esa empresa junto con Facebook o mediante Facebook utilizó los datos privados de las personas con encuestas, con test psicológicos para ver el perfil electoral que podía captar diferentes tipos de mensajes, si aumentar mensajes razonados o quitar esos razonados y poner viscerales, si poner anuncios amarillistas o violentos, y entonces generar en la gente como, pues esto me llegó del amigo de un amigo de un amigo, y entonces se hace cadena. Claro. Y pareciera ser legítimo, pero en realidad claro. No lo es, ¿no? Ahora, aquí hay algo muy importante que realmente, digo, en México somos muy dados a imitar y a considerar legítimo lo que hacen en otros países, particularmente en los Estados Unidos. Y realmente las campañas sucias que hacen en los Estados Unidos son inmorales, son antiéticas y no son un buen ejemplo, no son un ejemplo a seguir, o sea, definitivamente.
Entonces, sí es importante que no copiemos lo dañino, lo que puede ser inmoral o antiético de otros países. Hay un video muy interesante que hizo en una entrevista Gil Swart. Entrevistaron a Gil Swart. Él fue presidente del Senado. Por el PAN, ¿no? Y por el PAN, y es un panista de cepa. Sin embargo, lo que él dice ahí me parece totalmente bien equilibrado, acertado, y es lo que expresa ahí lleva a los principios básicos democráticos, que es que él hace mención de la necesidad de reconocer y de aceptar a todos los millones de personas que en determinado momento quieren cambiar de rumbo y quieren seguir hacia un movimiento diferente. Y aceptar es el triunfo o la derrota, ¿verdad? En términos políticos, a mí me parece como una mención de civilidad básica, ¿no? Claro, sí. Porque él dice, pongámonos en un escenario donde López Obrador gane, no solamente donde no gane, ¿sí? Claro. También atrevernos a ver un escenario donde no gane, pero sea el triunfo o sea la derrota, tenemos que sentarnos a la mesa con López Obrador. Él lo dice desde una oposición a la candidatura de López Obrador. Claro, sí. Y eso me parece de civilidad básica. Justamente la política nace para construir civilidad, es decir, para construir ciudad, para construir ciudadanos, ¿no? Claro. No para destruirnos entre nosotros. Claro. Y yo creo que eso es un signo de ecuanimidad y de realismo. Igualmente con la declinación de Margarita Zavala, donde dice en particular, yo no estoy llamando a votar por ningún candidato, dejo libres a los simpatizantes míos a que ustedes por su propio criterio elijan. Creo que ese es un signo de civilidad también muy acertado de parte de ella, ¿no? Yo creo que hay que reconocer ese tipo de gestos justamente que van sembrando la posibilidad de tener mayor diálogo y alcanzar una transición pacífica. Necesitamos no solamente una transición democrática, sino necesitamos una transición pacífica en primer lugar. Y esa transición pacífica se va dando por la vía democrática, claro, por la vía institucional. Claro. Yo estoy convencido de que es cierto que han sido manipuladas las instituciones, desgraciadamente, por personalidades corruptas, personalidades que han estado amafiadas, personalidades que han impedido que se haya desarrollado la democracia en nuestro país. Sí, es cierto, ¿verdad? Pero también las instituciones existen, no las han podido desaparecer. Claro. O sea, las instituciones son más fuertes que incluso esa misma corrupción. ¿Por qué? Porque las instituciones están basadas en la civilidad y en la participación ciudadana. O sea, la participación ciudadana pareciera ser que no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene muchísimo que ver. O sea, fue realizado un fraude en el 88, pero el acontecimiento no se quedó en el fraude, sino se convirtió en movimiento opositor democrático organizado. Como en el 2006. En el 2006 igual. Uh-huh. O sea, estamos creciendo como sociedad, como ciudadanía, estamos despertando a darnos cuenta de que la política es un asunto de todos y de todas. Claro. No es solamente de los políticos. Claro. Y no necesariamente tenemos que tener una vocación de carrera profesional en la política. Claro. Pero podemos reflexionar sobre la política, podemos involucrarnos en la política, en las instancias, en los lugares, en la situación que nos ha tocado vivir.
desde la familia, ¿no? Claro. Desde la relación familiar, la relación laboral, la relación vecinal, la relación comunitaria, en cualquier instancia, ¿no? No, y un punto que es muy importante, que acabas de tocar, o sea, digo, la política es tan importante en nuestras vidas, que debe ser un tema en el cual estemos participando continuamente. Ahora, acabas de también tocar una cosa muy importante en relación a el estar replicando ese tipo de campañas sucias, esos memes, por ejemplo, que son muy destructivos, pues. Yo haría un llamado, pues, a todos mis amigos, a todos los compatriotas que compartimos este país querido por todos, en el sentido, pues, de que nos convirtamos en portadores de paz, en portadores de actitudes pacíficas, que no repliquemos esas cosas o esos memes que muchas veces son ofensivos para muchas personas. Es decir, que realmente aportemos cada uno desde nuestro lugar, desde nuestro desde nuestro entorno, nuestras posiciones, ese granito de arena a favor de la paz, a favor de la concordia entre todos los mexicanos. Eso es uno de los puntos, es uno de los aspectos o de los desafíos que tenemos nosotros como mexicanos en este momento, en estas elecciones del 2018. Y a mí me parece, para concluir también, ya que estás dando pie a eso, que es una lucha no solamente política, yo diría fundamentalmente es una lucha moral. Lo que estamos, ante el desafío que estamos, es una lucha por la dignidad, desde optar por un voto digno, ¿sí? O sea, un voto que hable de mi propia dignidad como persona y como compatriota, ahora sí como ciudadano. Y esa conciencia de dignidad en mi voto no pasa solamente por no dejarme comprar, no andar tratando de comprar tampoco el voto, el desmarcarme de esas prácticas y el tener la civilidad de aceptar el triunfo o la derrota de mi preferencia electoral. Claro. Siempre y cuando, ¿verdad?, esto sea congruente, justamente, yo diría en términos ahora sí que de interiores, de desprenderme, ¿no? O sea, yo de desprenderme de que tengo que imponer lo mío, no. O sea, no va por ahí el asunto. Es más bien yo propongo, yo estoy tratando de convencer mediante la razón, pero si no lo consigo, aceptar que no tuve las suficientes razones, no tuve la suficiente recepción de parte de la gente para que lo que yo estoy ofreciendo, lo que yo estoy proponiendo, realmente sea validado por las demás personas, ¿no? Claro. Es decir, también tiene que ver con mi propia forma de conducirme en términos de tolerancia y aceptación ante una realidad que puede ser diferente al escenario que yo pensaba que se fuera a dar, porque ahí empieza justamente la posibilidad de transitar en paz hacia una nueva situación en el país, ¿no? Claro. Fíjate que realmente tocaste un punto fundamental. Para que haya democracia, uno de los puntos fundamentales es el respeto, el aprecio y sobre todo la generosidad con los demás. Es decir, como tú dices, tenemos que desprendernos ahora sí que de lo que muchas veces queremos nosotros, pero que sabemos que es en beneficio, pues, del país y en beneficio de todos.
Por eso la perversidad que existe cuando a fuerzas y a toda costa, y a través de la violencia y a través de las campañas sucias se trata de imponer una política, porque muchas veces atrás de esa política hay intereses de poder e intereses de dinero que nada tiene que ver con la generosidad que debemos de construir entre todos en una democracia. Claro. Entonces, yo creo que sí tenemos mucho que aprender en relación a ser demócratas, y algo con lo que podemos empezar es precisamente a ser emisarios de paz, emisarios de concordia, de argumentar de manera sólida y con buena intención nuestros puntos de vista, siempre teniendo cuidado en no herir, en no descalificar a los demás. Sí. Porque desde el primero de los mexicanos hasta el último valemos lo mismo y tenemos el derecho, cada uno, a pensar diferente. Entonces tenemos que ser muy respetuosos, tenemos que construir entre todos la paz, tenemos que construir entre todos la democracia y la concordia y la cordialidad y la confianza entre todos los mexicanos. Entonces yo creo que es una oportunidad, es un desafío que también tenemos en estas elecciones. Claro, y por eso decía que es una lucha moral, es interna y es externa. Y interna en ese sentido del desprendimiento, de la persuasión, ¿verdad? De darme cuenta que mi participación es a través de mi propio convencimiento, de mi propio criterio, de mi propia autonomía, y de poder persuadir desde mi persona hacia los demás. Pero si eso no es suficiente, si eso no convence, si hay una opción diferente a la mía, aceptarlo, ¿sí? Claro. Aceptarlo. Eso es civilidad. Eso es civilidad, independientemente de que nosotros podamos seguir con esa opción en otro momento, ¿verdad? Claro. Pero será como opositores, pues, ¿no? Muy bien, pues yo creo que vamos a ir cerrando. ¿Qué te parece? Claro. Está muy bien. Entonces, pues yo creo que el mensaje, pues creo que ha sido bastante amplio, por un lado, y hemos querido que sea claro, y ha sido con la mejor intención, pues, de construir entre todos un México más democrático, un México en paz, un México más justo, un México mejor para todos, donde nuestros hijos puedan vivir con seguridad, que disfrutemos nuestro país. Y para eso, pues, necesitamos construir lo que ya hemos hablado durante este programa. Les agradezco mucho que nos hayan visto. Soy Manuel de Anda, servidor de ustedes. Y Benito Balán. Mucho gusto en saludarlos nuevamente.